Amables amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Cuerdas. Maestro Camero, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Bienvenidos todos a Pues esta ya completando. nueva edición. ¿Cuántos programas estamos completando? Estamos en este momento iniciando el 10º programa ya. 2 meses ya de Entre Pues Cuerdas. ya tenemos 2 meses aquí. Bueno, agradecer en estos 2 meses la presencia de nuestros amigos que están afiliados a la página del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa. Agradecer también la colaboración y la participación del Instituto Sinaloense de Cultura y del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, que nos apoyan en la transmisión también de este programa. ¿Qué tenemos de la convocatoria? Informar a las personas, recordar a los interesados que está la convocatoria del 11º Festival Internacional de Guitarra, que se realizará el próximo mes de marzo en nuestra ciudad de Culiacán. Está la convocatoria en la página web International Guitar Culiacán. Ahí pueden ver las bases y todos los interesados pues los esperamos para que se inscriban lo más pronto posible. Así es. Habrá también información posterior que a través de nuestra página web les estaremos haciendo llegar, ¿no? Así es, que estén atentos, ¿no? Por ahora, maestro, pues es usted nuestro artista invitado, nuestro académico. Lo comparto con la audiencia. El maestro Pérez es el licenciado instrumentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM. También es maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una importante trayectoria como concertista en México, en Europa, en Estados Unidos. Tiene también un sello discográfico reconocido de manera internacional, denominado Adlib. Es presidente de la Fundación Cultural de la Guitarra y el día de hoy nos tiene una conferencia, una ponencia denominada El músico y su profesión, ¿no? Maestro Pérez, pues yo le quería preguntar de dónde viene esta inquietud de analizar la vida cotidiana, la profesión del músico en esta sociedad. Bueno, primeramente viene, la inquietud personal es al observar las actividades en las que me fui desarrollando, como bien dices, tanto en la producción musical, en la gestión cultural desde muy joven, pero también observando el entorno desde que era estudiante, observando las trayectorias profesionales que fueron desarrollando mis compañeros y también ante la inquietud de los alumnos que he tenido a lo largo de estos años y sobre todo la escasa evidencia empírico-científica sobre qué hacen los músicos, a qué se están dedicando y cómo se están desarrollando. Bueno, muy bien, muy interesante, maestro. Yo lo dejamos con su ponencia, estaremos atentos y nos vemos en un tiempo razonable. Sí, claro, recordarles a nuestros amigos que cualquier duda, inquietud la pueden ir manifestando en mensaje de aquí en Facebook y el maestro Camero estará atento sobre. Por supuesto, claro que sí. Comentarios. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Bien, para iniciar quisiera compartir que este trabajo que voy a presentar es una parte de mi tesis sobre, titulada La formación profesional de los músicos en México y su pertinencia con el mercado laboral. Es una tesis que hice para obtener el grado de maestro en educación y en el cual me centré en 2 ejes principales: cómo se forman los músicos y a qué se dedican. Para empezar, quisiera partir de que la metodología que se empleó fue un análisis mixto, es decir, un diseño cuantitativo y cualitativo, donde básicamente se hizo un análisis documental sobre los planes de estudios de 3 reconocidos centros de formación en México
Y de la misma forma, bueno, y en este caso, perdón, de los 3 planes de estudio, lo que se analizó particularmente fue el discurso del perfil de egreso en relación con el contenido o el mapa curricular de cada una de las carreras. También se seleccionaron 5 generaciones de cada una de las instituciones de educación donde se analizaron los programas de estudio y se hizo una descripción a través de un cuestionario sobre las trayectorias profesionales que fueron desarrollando estos músicos durante 6 o 7 años a distancia de cuando fueron egresados. De la misma forma, una vez distinguidos ciertos sujetos que se extrayeron de las entrevistas, perdón, de las encuestas, se procedió a hacer una entrevista donde hablaban sobre su experiencia en la formación y sobre la pertinencia de esa formación con respecto a lo que es pues su desempeño en el mundo laboral o su desarrollo profesional. Quisiera partir o iniciar con los resultados, es decir, para no mencionar las instituciones por este medio, vamos a distinguirlos como son centros de formación, universidades y o conservatorios, los vamos a nombrar como centro de formación 1. Y lo que aquí les presento en esta lámina es un resumen, es una iconografía sobre el análisis del perfil de egreso de, de este centro de estudio. Aquí vemos que el perfil de egreso se centra en lo que es la interpretación. Es decir, que la formación o que las herramientas que va a tener el alumno al salir de la licenciatura en música va a estar basada en herramientas que tengan que ver con la interpretación de los repertorios de diferentes siglos en el instrumento que ha elegido. Sin embargo, tiene en consideración este plan de estudio que el alumno va a poder tener un desarrollo nacional e internacional apoyado de diferentes vertientes, como lo es la promoción, es decir, dedicarse a lo que son las actividades que tengan que ver con espectáculo o la música de teatro o demás actividades que pudieran mencionarse como comerciales. La administración. La administración habla un poco lo que tuviera que ver con gestión, es decir, tanto empresarial como en las entidades públicas. La producción musical, la investigación musical predominantemente, la enseñanza y la difusión cultural. Si vemos aquí en estos puntos en los que hace énfasis este centro de estudio, vemos al menos 2 que son muy tradicionales, lo que es meramente la interpretación y lo que es la enseñanza. Pasando a lo que es el centro de formación 2, pone como pilares del desarrollo del egresado lo que es ser ejecutante, instrumentista y pedagogo, y que realmente vemos en la sociedad que son de las 2 actividades más socorridas o que tradicionalmente ha sido donde se insertan estos profesionales de la música independientemente de cuál sea el instrumento que elijan. El desarrollo como instrumentista y como maestro. Sin embargo, hace aquí también un perfil más general y al parecer, como lo indica, un poquito más holístico. Es decir, contempla herramientas que le brindarán un carácter, un sentido multicultural, interdisciplinario y con habilidades también para desenvolverse o desarrollarse en lo que es la difusión cultural. También como cualidades el trabajo en equipo, tener una perspectiva integral, es decir, que va a saber analizar o reflexionar sobre los cambios sociales y trayendo con esto que tenga un perfil de poder hacer un análisis crítico de lo que lo rodea, no solamente de crítico musical como si fuera una vertiente de la profesión.
El Centro de Formación 3 aquí amplía su margen y pone como 4 pilares importantes en lo que es el desarrollo del licenciado en música. Es decir, va a tener herramientas sólidas para desarrollarse profesionalmente en 4 áreas: la interpretación, la investigación, la docencia y la creación. En la creación se refiere a la composición musical, es decir, que el intérprete va a ser capaz y va a tener las habilidades de poder componer. No solamente es una carrera en interpretación, sino a como lo perfila este perfil de egreso, es hacia en proporciones iguales la actividad de la interpretación como la creación, con dos cualidades que preponderantemente maneja como importante para ese desarrollo, que es la capacidad musical, como lo vemos en lo que es la interpretación y la creación, y el profesionalismo. Al hablar de profesionalismo es bien importante el hecho de que se mencione en este centro de estudio por algo que más adelante vamos a abordar con respecto al perfil del músico del siglo XXI. Un dato, bueno, muy interesante en la cual pues, se ha aportado bastante y que es de nuestro interés. Bien, haciendo un análisis de los 3 centros de estudio y buscando un punto de encuentro, de coincidencia entre los 3, vemos que este se da en lo que es la interpretación, la investigación y la docencia. Las 3 entidades comparten este punto de partida y de hecho refuerzan su formación en estos puntos o lo basan en estos puntos. Obviamente en la interpretación lo ponemos en primer lugar porque pues obviamente son carreras. La carrera que se analizó es la carrera de licenciado instrumentista, particularmente en las 3 instituciones. Bien, ahora sí, para hacer la relación que existe entre lo que dice el perfil de egresos con el mapa curricular de estas carreras, aquí explico esta gráfica. Considerando como enfoque precisamente las materias que nutren esos perfiles, observamos que en el centro de musical número 1, el contenido que tiene que ver con lo musical y lo artístico en porcentaje es muy alto, pues obviamente es una carrera en interpretación, es licenciado instrumentista y tiene un alto porcentaje en cuanto al contenido del mapa curricular. Sin embargo, en el perfil pedagógico hay un margen muy considerable, así como en el científico. Me voy para atrás para que puedan observar cómo ponía la enseñanza y la investigación como parte fundamental también que nutría la interpretación. Sin embargo, vemos que realmente es marginal el contenido de materias con lo que se refiere al musical artístico y ni se diga lo que tenga que ver con lo administrativo comercial, que sí viene en su perfil de egreso en lo que es la difusión cultural, lo que es la música en el espectáculo y todo eso, y un enfoque fisiológico, filosófico, social, idiomas, nada, absolutamente nada, ¿no? Vemos que es nula la presencia en el mapa curricular de algo que en el perfil de egreso sí decía. En el centro musical número 2, observamos, voy a irme un poquito para acá para que lo vean, observamos que los pilares para ellos, de este centro de estudio, los pilares que van a permitir desarrollarse al músico en su profesión son como ejecutante y pedagogo y con las vertientes que ya mencionamos que van a reforzar como herramientas esta idea. Sin embargo, aquí vemos que en el caso de lo musical y artístico, de las 3 universidades es la que tiene un poco menos del porcentaje en cuanto al contenido en su mapa curricular de materias encaminadas a lo que es enseñar la música, por decirlo, el arte musical, ya sea interpretación, armonía, contrapunto, todas las materias que tienen que ver con estrictamente lo musical.
En el ámbito pedagógico, que es uno de los pilares más fuertes o el enfoque más fuerte que en su perfil de egreso detalla, ejecutante y pedagogo, vemos que pues también es una brecha considerable, muy grande, incluso más grande que en que el centro de instrucción musical número uno. Es decir, el centro musical número uno no lo ponía como tan importante, y este que sí lo pone más importante, vemos que realmente el contenido que tenga que ver con un sentido pedagógico y que es una de las salidas más tradicionales en lo que es las carreras de música en cuanto a desarrollo profesional, vemos que es muy poco el contenido, es decir, son muy pocas las herramientas que se les brindan a los estudiantes para, para este fin. Sin embargo, pues tienen también brindan algunas nociones de lo que es tener un enfoque administrativo y comercial, que prácticamente es el mismo, es como si fuera solamente como una introducción, lo mismo con el tecnológico, lo mismo con lo que es la investigación, que es muy poco, y contemplan algo que sí es importante y que en la literatura científica de que se desarrolla sobre la formación de los músicos en otras partes del mundo han considerado vital, como es el acondicionamiento físico, que es muy importante sobre todo para prevenir lesiones tanto fisiológicas como neuronales. Vemos que en el centro de formación número 3 encontramos que es la que tiene mayor contenido en lo que se refiere a lo estrictamente musical. Voy un poquito hacia atrás para que vean que de este centro de formación, los 4 pilares fundamentales o en donde, por ejemplo, estos 4 pilares tenían el mismo número o porcentaje de contenidos, así lo vislumbraba el perfil de egreso, pero nos damos cuenta que no, que incluso en el sentido pedagógico, el mapa curricular no contempla ninguna sola materia que le brinde las herramientas al estudiante de poder desarrollarse como docente. Vemos pues, una muy leve también presencia de lo que son ámbitos administrativos, comerciales, tecnológico. De las 3 es la única que sobresale, pero también con una escasez predominante y con un enfoque filosófico-social pues prácticamente nulo. Lo interesante aquí es que hablaba sobre lo creativo, es decir, lo que tiene que ver con la composición musical, y el mapa curricular realmente no contempla ninguna materia que les brinde esas herramientas. Con esto es importante llegar al punto, por eso quiero llegar al punto ahorita como resumen para esta charla, de qué es el músico. Curiosamente, si consultamos diccionarios o alguna enciclopedia, casi todas van a tener su definición muy similares a las 2 que aquí presento. Incluso el día de ayer me di la tarea de buscar en el Grove Music Online, que es una de las bibliotecas más importantes en cuanto a contenido musical, y no tiene una sola definición para lo que es el músico. Y esto es algo muy importante porque tenemos la tradición o tradicionalmente se ha visto la música como arte de años para acá. No siempre se ha visto como arte. Podemos ver la literatura como al principio, pues obviamente se ha mantenido como lenguaje, como arte, pero particularmente en lo que se refiere a lo que es el trabajo. Muchas veces, y siglos atrás me refiero a la Edad Media, era prácticamente como un oficio. Incluso el vínculo que había entre la formación o la instrucción musical con el trabajo era casi directo, ¿no? En las mismas iglesias, mientras se formaban al mismo tiempo, ya estaban participando activamente, o en las cortes cardenalicias, mientras se formaban, ya participaban o ya prácticamente estaban teniendo un empleo. Sin embargo, como se ha desarrollado el tiempo y a partir de la que se institucionaliza, por así decirlo, la formación con el conservatorio,
Se crea un modelo romántico tanto en la visión del músico como en la formación que poco ha cambiado ante nuestros días. Se sigue viendo la música como arte porque por supuesto que lo es, pero de alguna manera se ha dejado de ver como profesión. Tan así que tanto en los diccionarios o en los planes de estudio de las universidades, poco se menciona la palabra profesión. Aquí lo vemos en estas definiciones de la Real Academia Española: persona que conoce el arte de la música o lo ejerce especialmente como instrumentista o compositor. El Oxford dice persona que toca un instrumento musical o compone música, en especial si se dedica a ello profesionalmente, al menos ya menciona aquí, pero si se fijan, solamente contiene dos vertientes para desarrollarse en la profesión: instrumentista, compositor. Y en el otro también, instrumentista, compositor. Siendo que el mundo ha cambiado vertiginosamente en los últimos años con la globalización y el desarrollo digital, y sin embargo, como hemos visto en los contenidos de los mapas curriculares de las universidades mencionadas, vemos cómo se sigue viendo muy tradicionalmente el empleo, la profesión del músico solamente para dos ámbitos, o solamente para los ámbitos tradicionales, como sería la interpretación, que directamente se ve relacionada o se interioriza en los alumnos, como el concertismo y la docencia. Lo primero que les digo que se ve tan interiorizado como en el concertismo, porque la interpretación se ve como la única vía de éxito profesional, se vislumbra en tener una carrera como concertista. Haciendo un lado ese logro, prácticamente en la mayoría de los músicos, incluso de los encuestados, lo toman como un fracaso. Es decir, desarrollarse como intérprete en otros ámbitos que no sea el concierto ya es considerado un fracaso, y de gran manera se debe precisamente a la idea romántica que surge sobre el virtuoso y su papel en el escenario musical, ¿no? Bien, este es todo un tema que lo podríamos abordar en otra sesión, pero vamos a hablar de la descripción del panorama laboral de los músicos en México. Como repito, es un estudio que se llevó a cabo hace 2 años. Bien, de los 150 músicos participantes egresados de los centros de formación ya mencionados, encontramos que el 77% en cuanto a formación culminó una licenciatura, un breve porcentaje alcanzó a terminar un posgrado, y realmente un margen muy ínfimo alcanzó o obtuvo un grado de doctorado. Fíjense cómo esto refleja de alguna manera la formación que tuvieron en el nivel licenciatura, que poco orienta en cuanto al contenido curricular hacia la investigación como una forma de desarrollo profesional de los músicos. En ello se puede explicar también la escasez o este muy bajo porcentaje en lo que es los músicos que se han dedicado a esta rama. Bien, aquí está algo interesante. Las actividades musicales que realizan o que dicen realizar los encuestados, vemos que un 31% trabaja en universidades o conservatorios y un 25% como profesor particular. Esto es importante notarlo. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los encuestados están dedicando su profesión a la docencia, siendo que los programas de estudio o el mapa curricular de ellos, pocas herramientas brindaron para ellas. Es decir, una licenciatura que tenía una orientación profesional dirigida muy particularmente sobre la interpretación musical o el estudio de la música, y con un margen muy considerable o un porcentaje muy ínfimo a lo que es la docencia. Aún así, en lo que se están dedicando, donde están desarrollando la mayoría de su profesión, es precisamente en la docencia.
Y esto, pues obviamente en otro estudio se tendría que hacer, pero esto nos lleva a poder reflexionar cómo se está haciendo el trabajo o qué tipo de trabajo están efectuando estos profesionales en su papel de docentes. Observamos también aquí que un 20%, es decir, casi una cuarta parte de lo que son los encuestados, son quienes están desarrollando como en la interpretación, que era al decir el perfil más identificado o el más importante en los programas de estudio. Sin embargo, vemos otro grupo pues ya más pequeño, vean la investigación, pues como vimos ahorita, muy pocos los que se dedican. Algunos han sido músicos de eventos sociales, otros se han dedicado a otras actividades que no tienen que ver precisamente con la música. Es decir, hay algunos que han manifestado ser asesores de seguros de vida, andan de taxi o Uber, chef, bienes raíces o cualquier otra profesión. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues obviamente que los espacios de trabajo para los músicos se han visto reducidos y que cada vez son más reducidos. Es decir, conforme al número de egresados de las universidades o conservatorios, proporcionalmente no se abren las mismas plazas de trabajo, ni en las universidades o conservatorios donde pudieran dar clases, y tampoco, obviamente, en lo que son las orquestas, no se abren proporcionalmente plazas para los músicos que van egresando de estas instituciones. Y ojo que estamos hablando de una formación que es bastante larga, es decir, al menos pueden ser 5 o 6 años para que se titulen obtengan su grado de licenciatura, y a pesar de ello y tener una formación de muy alta calidad, al menos en el sentido musical, eso no garantiza su inserción en un mundo laboral estable. Otro dato importante es el salario que perciben, es decir, la gran mayoría tienen un salario precario, es decir, menos de 12,000 pesos, y algunos entre 12 y un 27%, entre 12 y 18,000 pesos. Si juntamos estos dos porcentajes, el rojo y el azul, vemos que hoy en día es un ingreso en el cual pues prácticamente apenas alcanzaría para cubrir las necesidades mínimas. Esta diapositiva que les mencioné anteriormente, eh, debo también precisar que muchos de los que se desarrollan como profesor particular o en conservatorio son los mismos también que se desarrollan como concertistas o que tienen otra actividad. Si se fijan, es muy escaso los que ganan más de 25,000 pesos, y curiosamente son aquellos que su formación profesional han llegado hasta el grado de doctorado, y que no solamente se dedican a la investigación, sino que la combinan con la docencia y con lo que es el concertismo. Pero como bien vemos, son muy pocos el porcentaje de músicos que han logrado obtener un ingreso que puede ser suficiente para satisfacer sus necesidades tanto profesionales como humanas. Esto que estamos viendo aquí nos habla de una de las características del trabajo o del empleo artístico tanto en México, pero que también otros estudios reflejan en Latinoamérica. Y eso es la precariedad de las condiciones laborales y la flexibilidad del trabajo. Es decir, muchos de los encuestados en este estudio, que eran profesores de universidad o de conservatorio o en instituciones particulares de música, manifestaban la precariedad en cuanto o en lo que se refiere a las prestaciones sociales que, que brindan o que brindaban antes más las instituciones. Es decir, no cuentan con una basificación, no cuentan con todas las prestaciones sociales, y es por ello que necesitan realizar durante su trayectoria laboral otras actividades que no necesariamente sean las de los músicos.
Vemos entonces en lo que hasta aquí hemos presentado que no hay una relación directa con lo que es la formación profesional de los músicos en México y en base a otros estudios en Latinoamérica con las necesidades del mercado laboral o de la sociedad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vemos que están saturados los espacios en cuanto para la docencia en las instituciones o en los conservatorios o en las orquestas o en los ensambles de música profesional. Igual no se abren proporcionalmente las mismas plazas o las mismas oportunidades cuando finalizan sus estudios. Sobre esto es lo que arrojó lo que es la parte del análisis documental de los planes de estudio y lo que es los cuestionarios que respondieron los músicos. Sin embargo, también en lo que se refiere a las entrevistas semiestructuradas que se le hicieron a algunos seleccionados, han manifestado que si bien es cierto, han recibido una formación musical eh, que se puede decir de bastante calidad, sienten que su formación no ha sido lo suficiente para poder desarrollarse como músicos. Es decir, al momento de postular un proyecto ante cualquier institución para solicitar una beca tanto en México como en el extranjero, para postular una plaza, se les ha dificultado desde el momento tal vez de presentar una propuesta. Para poder aspirar a algún posgrado, también han tenido un obstáculo en no saber justificar algunos de los proyectos. Incluso han manifestado tener carencias en lo que se refiere a armar una carpeta de prensa, un DOMI o cómo presentar su trabajo. Muchos de ellos manifiestan que el desarrollo o las diferentes vertientes que han tenido que tomar por necesidad en lo que se refiere a ámbitos emergentes, pero directamente relacionados con la música, los han adquirido por la experiencia del propio trabajo. Es decir, han manifestado que si la universidad les hubiera brindado herramientas para la producción musical, para la gestión cultural, incluso para tradicionales como es la docencia o lo que es la musicología, otro tipo de formación que no sea estrictamente la musical, sienten que hubieran tenido mayor posibilidad de desarrollarse en la profesión. Y ojo que esto que estoy diciendo lo manifestaron incluso, por así decirlo, egresados que han sido de alguna forma exitosos en su ejercicio como intérpretes, ya que los concursos de instrumento los han tomado como una forma de desarrollo profesional y también ante la falta de espacios laborales, los han tomado como fuentes de ingreso importantes. Es decir, aquellos que se han desarrollado un virtuosismo o que se han destacado de los demás como intérpretes, manifiestan tener una inseguridad hacia el futuro porque no tienen nada que les ayude a desarrollarse plenamente como músicos y que prácticamente su trabajo es estar yendo a uno u otro concurso y ganarlos, pero en lo que es otras vías de desarrollo se sienten completamente faltos de herramientas para desarrollarse y teniendo aparte la conciencia que lo que son los concursos o esos tipos de ingresos no van a estar siempre y que en gran medida pueden depender de la suerte. Bien, en cuanto a conclusiones generales del estudio, podemos decir que se observa como lo comenté, una poca correspondencia en relación a la formación que se recibe en universidades y conservatorios con respecto a los ámbitos tanto tradicionales como en los ámbitos emergentes. Es decir, a los tradicionales, como lo mencioné ahorita, en lo que se refiere que la mayoría de los que salen egresados de las universidades o conservatorios tienen pocas herramientas para desarrollarse en la docencia y sin embargo están desarrollándose en esos ámbitos. Una de las mayores preocupaciones
en cuanto a lo que se refiere al arte como profesión en todo el mundo y que se manifiesta más en lo que es México y los países latinoamericanos, es la multiactividad como la característica principal de este empleo. Y la multiactividad no solamente en lo que es las diferentes formas de desarrollarse dentro de la música, como docente, como productor, como intérprete en eventos sociales, sino también desarrollándose en ámbitos completamente ajenos de la música. Algunos han optado por estudiar otra carrera, han tenido que adoptar otro tipo de oficios, y esto no solamente daña lo que es el desarrollo, por así decirlo, profesional, sino que va incluso a un deterioro emocional y que causa daños, pues incluso psicológicos muy permanentes, sintiendo o asumiendo una sensación de fracaso después de más de 7 años. Muchos, así como mencioné que muchos están conformes con su formación estrictamente musical, gran parte de los encuestados también manifiestan que, dado a que no tuvieron un desarrollo musical como muchos de sus compañeros, o que siempre tenían esa sensación incluso durante su formación de que no se desarrollaban al igual que algunos de sus compañeros, esa frustración la tenían mantenida durante toda su carrera. ¿Por qué? Porque los maestros premiaban únicamente la excelencia de aquellos que se desarrollaran, por así decirlo, instrumentalmente mejor que otros. Es decir, hay un gran, se pudiera decir, grado de inconformidad en cuanto a lo decepcionados que eran durante su desarrollo como estudiantes. Es decir, los mismos maestros o la misma universidad legitimaba más el desarrollo instrumental y haciendo ver a lo mejor de manera inconsciente o no directa a los demás que tenían un futuro profesional pues deplorable, incluso algunos que les decían mejor dedícate a otra cosa. Entonces, esto también, otra de las conclusiones del estudio que aquí no está anotada, es la urgente incorporación a las universidades y conservatorios de un plan de orientación vocacional para los estudiantes de música. Es decir, en algunas universidades y conservatorios de Estados Unidos y de Europa contemplan desde el inicio, dentro de la carga académica, un programa de orientación vocacional que indica o que ayuda, es como una brújula que ayuda a los alumnos a ver qué camino profesional pueden tomar, incluso en lo que se refiere a su carrera como intérprete. Es decir, también ese mismo plan de orientación vocacional les ayuda a ubicar sus propias aptitudes musicales, qué repertorios abordan, qué repertorios más bien pudieran abordar, en dónde están sus fortalezas. Y eso pues ayuda bastante para que durante el periodo de formación no se tenga una frustración, sobre todo al compararse con otro. Down Bennett en su estudio, más bien en su libro, La música como profesión, pone mucho énfasis en este punto. Es decir, asume ella y dice que estamos acostumbrados a o heredamos por muchos años un modelo del conservatorio donde el músico ideal era el virtuoso por encima de todo, y que hemos reproducido durante años esa formación de manera ciega, es decir, sin observar los cambios vertiginosos que se han dado sobre todo en los últimos años, y al enfocar a los músicos particularmente para una sociedad que prácticamente ya no existe, ¿no? Entonces, y que por lo mismo, ese mismo modelo durante la formación hace que gran parte de los instrumentistas sientan mucha frustración durante su desarrollo, tanto en la escuela, y que esa misma frustración nos ha llevado a otro tipo de problemas
emocionales que en sí han llevado a problemas físicos como lesiones, y uno de los más importantes menciona el abandono de la profesión. Es decir, la idea de que si no puedo tocar, no puedo ser músico, entonces hacemos el abandono de la profesión. Otro caso, bueno, otro punto importante en este caso, o otra conclusión, y yo considero en mi forma de ver lo más importante, es que tanto las universidades como los conservatorios deben de tener una visión más holística de lo que es el perfil del músico. Es decir, que le brinde las herramientas también, como lo dice el fin de la educación, para aprender a aprender. Es decir, que tenga las herramientas para que el músico durante el desarrollo de la profesión sepa identificar los cambios que se están dando y a la vez pueda adaptarse a los cambios para seguir desarrollándose en lo que es la profesión. Bueno, es de manera general lo que son lo que presenté o los resultados más importantes a los que llegamos en este estudio titulado La formación profesional de los músicos y su pertinencia en el mercado laboral. Si hay algunas preguntas o algunos comentarios, con gusto los puedo atender. Maestro Rodolfo, hemos estado escuchando con mucha atención y sí tenemos algunas preguntas. Primero que nada, pues saludos, ¿no? De muchos miembros del gremio guitarrístico a nivel nacional y tengo que decir también de esta zona de Sinaloa, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad de un egresado en base a esta situación? ¿Cuáles serían me la puedes repetir? ¿Cuáles serían las áreas de oportunidades de un egresado en base a esta situación? Bueno, es bien interesante porque tiene que ver mucho también con las habilidades de cada persona. Yo pienso que una de las tareas que tiene que tener las universidades en los planes de estudios es ayudar a que el alumno descubra cuáles son su potencialidad, es decir, las habilidades que traiga junto con su habilidad musical para poder ver hacia dónde puede dirigirse o qué áreas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas áreas, es decir, como ámbitos emergentes está la musicología, obviamente la investigación, está lo que es la música, la producción musical, está la gestión cultural, está lo que es, y que en Canadá se ha dado mucho, o que en los centros de formación lo incluyen, lo que nosotros llamamos, que no es gestión cultural, sino que es empresas de representación. Es decir, tienen un programa como para hacer empresas culturales, en este caso empresas artísticas, y un músico es el que, como se conoce lo que es el ámbito artístico, pero en este caso necesita esos conocimientos sobre marketing, administración. El marketing musical es otro de los puntos, y incluso aprovechar las nuevas tecnologías, porque en las nuevas tecnologías se puede ver nuevos caminos. Hemos observado cómo compañeros nuestros han tenido un desarrollo muy importante como docentes en las plataformas o en las redes sociales. Esto ha sido, y más ahorita con esto de la pandemia, cómo ha crecido eso. Entonces, esto es un punto importante, como lo dije al final, ayudar al músico a que pueda, primero que nada, identificar los cambios y después adaptarse a los cambios. Es decir, como las especies, las que se llegan a desarrollar o las que permanecen son las que se adaptan a los cambios, ¿no? Muy bien. Hay un comentario por el doctor Navarro. Dice, hola, reciban un cordial saludo, excelente trabajo. Desde luego, la formación conservatoriana nace en un momento histórico con objetivos claros. El despliegue y conservación del arte canónico debería
y debería de haber una diferencia entre la formación universitaria. Tengo una pregunta. Uno, ¿tomaste en cuenta información de órganos acreditadores como CAESA o las CIES? Las IES, claro, a CIES. las IES, dice la Instituto de Sí, Educación Superior. sí. Sí, 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 claro que tomamos en cuenta eso y algunos otros estudios que han versado sobre el tema. Incluso aquí en México, como lo dije, es casi nula lo que es estudios sobre este tipo, pero tenemos el caso de Rocío Guadarrama, que habla en su trabajo, en su tesis, sobre lo que es la multiactividad como característica principal de los músicos en México. Es decir, sí hay trabajos que han aportado información que nos pueden orientar sobre este tema. Otra pregunta, maestro. ¿Qué porcentaje de egresados ingresan al ámbito laboral al ámbito laboral de su ámbito profesional con relación a los egresados de otras carreras? Bueno, esta es una pregunta interesante porque no necesariamente, ahorita estamos hablando de los músicos, pero este es un problema de la educación superior. No solamente compete al área de los músicos. A nosotros nos interesa investigarlo porque nadie lo va a hacer por nosotros, pero esto es interesante porque lo mismo pasa en otras profesiones. Es decir, no hay hoy en día, yo pienso, una profesión que sea una póliza de seguros para el desarrollo profesional. Lo vemos y es lo mismo que le sucede sobre todas las carreras que tienen una gran convocatoria, como a veces son contabilidad, administración. Sí, Medicina. se insertan en ámbitos laborales, pero diversos en los que fueron formados. Es decir, no necesariamente los contadores públicos entran en un despacho contable o abren su despacho contable. No, muchas veces tienen que desarrollarse en otros ámbitos, incluso ahorita lo mencionaste, la misma medicina cada vez es más competido y Sí. cada vez pues son muchísimos los alumnos, por ejemplo, rechazados para hacer especialidades médicas, ¿no? Cada vez es más competido. Entonces, este es un problema de la educación superior, que Sí. nosotros, y en este caso, a mí me interesa, o me interesó abordarlo en el punto de vista de la música, ¿no? Tengo un comentario. Hay más preguntas, pero tengo un comentario. Eh, Tú comentas de que hay muchos alumnos que ingresan a las facultades de medicina. Sin embargo, ahora en estos tiempos se ve en las conferencias que por la tarde abordan el tema de la contingencia sanitaria, que se expresa, sin decir números, ¿no? Se expresa que hay una carencia de personal profesional de la medicina, de la salud. Entonces me llama mucho la atención de que hay una contradicción en mi percepción de que veo muchos alumnos que ingresan, pero el país necesita muchos más médicos. Me pregunto yo, muchos más músicos necesita, digamos, este país, ¿no? Bueno, es que esa pregunta para contestarla con precisión, pues se requiere un estudio, ¿no? Y lo lamentable que como avanza nuestra sociedad hoy en día, cuando hacemos un estudio sobre un caso y lo terminamos en 2 años, pues ya volvió a cambiar. Pero al punto particular ahorita, por ejemplo, lo que haces de la referencia en la medicina, pues es obviamente por un incremento de necesidad pues, que hace falta. En la cuestión de los músicos también ocuparíamos un trabajo para precisar en dónde es donde más se necesitan, pero realmente es lo que a conclusión he llegado, que sí, que más bien las universidades, más que cuantificar a cuántos músicos necesitamos, es decir, qué áreas son las que se pueden desarrollar y cómo los podemos formar o qué áreas de oportunidades se pueden multiplicar y en cuáles las podemos formar. Porque, por ejemplo, vemos que en el caso del Internet, en el caso de esta pandemia, han surgido muchos pues, webinars, hay colegas nuestros dando clases y seguramente no, o como lo vimos en el programa de estudio, no hay formación tecnológica acorde a como actualmente se está desarrollando, ¿no? Y yo estoy seguro que aunque no hay un estudio, hoy en día en su gran mayoría de las universidades o conservatorios no cuentan con una formación, al menos tecnológica, que cubra las necesidades de hoy en día. Es decir, necesidades me refiero
a cuanto a las posibilidades que un músico puede explotar para desarrollarse. Es decir, tendrían que formarse en otros, fuera de las aulas o fuera de la universidad para ello. Muchas veces eso también implica un desconcierto, pues porque hay músicos que salen muy bien preparados, por ejemplo, y por la situación que se plantea, tendrían que derivar en actividades docentes y no necesariamente están bien preparados en esa área, ¿no? O sea, podemos ver músicos muy bien preparados, con una formación muy sólida y muy sustentada, pero en el ámbito docente hay que decir que a veces hay carencias, ¿no? Y no solo carencias, algunos de los encuestados en este estudio manifestaron que no les gustaba dar clases. Es decir, dar clases es una necesidad. La vez pasada que entrevistamos a nuestro amigo Juan Carlos Laguna, comentó algo y dijo, es que a mí me gusta dar clases y hay quienes tienen que dar clases. Y esa realidad sí se ve en este estudio, es muy amplio, pero ahorita lo rescato, en que sí, hay muchos que tienen que dar clases para, pues obviamente, para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, es algo que no está dentro de su vocación. Ellos entraron a estudiar música porque su vocación casi sacerdotal, porque Porque lo también, es. también entran interiorizados de que es posible que no vivan de eso. Su vocación era la música, ser intérprete o ser compositor, pero la necesidad los orilló a realizar una actividad dentro de la música, pero que profesionalmente no se sienten plenos, es decir, musicalmente no se sienten plenos y es una actividad que tienen que hacer. No puse aquí el dato, pero sobre eso que estás diciendo, además de la carencia de herramientas, más de la mitad manifestaron no, o sea, que no es una actividad que les agrade, que preferirían estar tocando, pero sin embargo, muchas veces lo tienen que completar. Es decir, hay muchos músicos de orquesta que obviamente el salario de la orquesta no les alcanza para satisfacer sus necesidades personales, entonces tienen que dar clase y eso no significa que les guste dar clase, ¿no? Dan clases por necesidad porque es la única otra actividad que les puede remunerar. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, maestro. ¿Cuál sería tu propuesta concreta con relación a esa desarticulación, con relación al perfil de egreso y al campo laboral? Bueno, sin duda seguir estudiando el tema, pero si me hablan de algo concreto que pudiera resolver, en primer lugar es al menos en los ámbitos tradicionales, reforzar la formación. Y ámbitos tradicionales me refiero, el concertismo, pues ya lo sabemos que ahí está el mapa curricular con un contenido importante sobre eso, pero sobre la docencia, sobre la investigación, Investigación. ¿sí? Incluso ya sobre lo que tiene que ver con el marketing en el músico, es decir, cómo ofrecer tu trabajo. Esa es una de las principales obstáculos o barreras que manifestaron también, el no saber cómo mandar una propuesta, el cómo hacer un trabajo, el cómo hacer un currículum que pareciera muy sencillo, decir, pues un currículum es muy fácil de hacer, una semblanza, pero que batallan mucho. ¿Por qué digo que al menos reforzar en los ámbitos tradicionales? Porque vemos cómo la gráfica que les presenté, la investigación, es muy poco el porcentaje de quienes abordan esa vía, pero eso también se debe a la falta de orientación vocacional, porque no todos saben que puede haber un desarrollo profesional pleno incluso dedicándose a lo que es la investigación o no se fomenta en las universidades y lo vemos reflejado en el empleo laboral. Entonces pienso que si al menos en lo que es la didáctica, es decir, la docencia, la investigación y lo que es el marketing del músico, se reforzara lo que es los contenidos curriculares, tuvieran mayores herramientas los músicos para poder desarrollarse en la profesión. Ok, en ese comentario se vincula la siguiente pregunta, que un poco que ya la has respondido. En el perfil de ingreso, ¿se pudiera poseer aptitudes docentes? Es decir, en las escuelas profesionales, el alumno lleva una carga de enseñanza.
de como cómo dar requisitos. clases. No entiendo la pregunta. La En el pregunta perfil, en el perfil, ¿se podría poseer aptitudes docentes en el perfil docente? En el perfil de egresado. en el perfil de egreso. El perfil de egresado. Ok, que si en el perfil de egreso se pudieran tener aptitudes docentes, sí. Es correcto. Es lo que estamos platicando, que el plan de estudios en el discurso de estos tres centros de formación los contemplan y los contemplan porque consideran que es un eje viable para un desarrollo profesional. Sin embargo, en los contenidos curriculares, pues prácticamente es inexistente o son nulos. Y por supuesto que debe de tener una carga curricular más importante en esto para que tengan esas herramientas. Ojo, hay un dicho muy cierto que dice, del conocimiento nace el amor. Si bien es cierto que, como le dije ahorita, muchos de los que se dedican a la docencia manifiestan que no les gusta, no es solamente una falta de vocación, sino también una falta de formación. Porque cuando a uno le empiezan a brindar diferentes herramientas apegados a lo que es su vocación principal, que es la música, puede encontrar un gusto en diferentes actividades. A todos nos ha pasado que en mi caso personal, cuando empecé a ver sobre lo que es la producción musical, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Cuando empecé a ver o buscar sobre temas que me inquietaban en cuestión musical o en este mismo, me empezó a traer más la investigación. Es decir, conforme uno se va formando, para eso es la formación profesional, para inculcar tanto herramientas, pero también como para despertar desde la ilusión, en este caso, de dónde se puede desarrollar un músico. Es decir, no hay un pedagogo, cuando ingresa un estudiante a un conservatorio, a una escuela profesional, no hay un germen pedagógico en el estudiante y tampoco se le fomenta a lo largo de la carrera. Puede que lo haya, porque hay muchos que salen y que sí les gusta dar clases, ¿no? Pues lo hacen por vocación, por gusto, pero cuando salen lo hacen sin ninguna herramienta. Es decir, hay gente que pues desde niño nos gustaba a lo mejor dar clases o enseñarle a alguien, ayudarle a que lo viera en la bicicleta, es decir, una vocación en ayudar al otro a que pueda desarrollar una habilidad que tú tienes. Sin embargo, cuando entras a una universidad en música, te formas como intérprete, pero tú tienes esa vocación y ese gusto también por enseñar, sales de la universidad, no tuviste esas herramientas, pues sigues haciéndolo al menos con el gusto, ¿no? Y al menos con las herramientas que tú mismo pudiste haber desarrollado, bien o mal, no sé. Pero lo que sí es un hecho es que ninguna de las instituciones bajo estudio se incluye en el mapa curricular una materia que le brinde esas herramientas, así como tampoco un programa de orientación vocacional que les pueda ayudar a identificar de acuerdo a sus capacidades dónde se pueden desarrollar. Y eso es bien importante, ubicar o tratar de ubicar a los alumnos sus capacidades y dónde se puedan desarrollar. Porque, bueno, sí. Sí, porque si bien es cierto, este siglo, con la globalización y el desarrollo tecnológico tan rápido, y sobre todo con otras características, como mencioné, que es la flexibilización del trabajo, la reducción de espacios de trabajo, no todos son obstáculos. Y la palabra clave aquí es oportunidades, es decir, tener la capacidad de ver las oportunidades. Pero esa capacidad, al igual que con la música, no nace sola, es decir, necesita una guía. Yo puedo ser muy talentoso, pero si no tengo una guía que me ayude a desarrollarme mejor como músico, no lo voy a lograr hacer. Entonces, lo mismo, esa capacidad para distinguir esas oportunidades se deben de formar o ayudar. Una pregunta más. ¿También las escuelas profesionales capacitan a sus maestros docentes? Esa sería otra pregunta de investigación. ¿Verdad? Si las escuelas profesionales del país o de cualquier país capacitan a su personal docente para que su desempeño sea más elevado. Yo cuando estaba haciendo mi maestría, en el piso de arriba había un posgrado de enseñanza, no recuerdo el título, ¿no? En la Universidad Autónoma de Sinaloa hay un posgrado de enseñanza de medicina. Es decir, o sea, que los que están en la escuela, en la facultad de medicina, los que dan clase,
no solamente son médicos, sino que ya son médicos formados para enseñar. Y me topé con algunos especialistas en ginecología o en otra área que estaban haciendo su maestría en docencia de medicina. Entonces, sí, o sea, sí las hay. No, no sabría decir en qué Claro, áreas, pues. ¿no? Pero sí, al menos he visto en algunas que sí lo hay. Muy bien, maestro. Pues tiene muchos saludos, ¿no? De el doctor Navarro, el maestro Rafael Elizondo, Francisco Sausa, Heriberto Soberanes, Luciano Palacios, eh, eh, Luigi Reyes, Miroslava Valadez, y en fin, tiene muchos me gusta también. Hemos estado escuchando eh, su transmisión, maestro. Se ha transmitido a través de la plataforma de la Fundación Cultural de la Guitarra, del Instituto Municipal de Cultura y del Instituto Sinaloense de Cultura. Pues algo más que quieras agregar, maestro, presidente. Nada, agradecer como siempre la atención de todos nuestros amigos de Recuerdas. Si tienen alguna duda o ven este programa después de esta transmisión en vivo, pueden seguir dejando sus comentarios y ya de manera personal, con mucho gusto, pudiera responder. Okay. Y pues sería todo. Agradecerte, maestro, a ti también por la atención con estas preguntas como en cada programa y preguntar qué sigue. La próxima semana, permítame un segundo, maestro, es que he estado aquí con Okay. preguntas, ¿no? La próxima semana tenemos, permítame un segundo, introducción a la técnica Alexander para músicos, ¿sí? Muy interesante. Del doctor Felipe Bojorquez, ¿sí? Les repito, introducción a la técnica Alexander aplicada a los músicos con Felipe Bojorquez. Él es profesor de técnica Alexander en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, etcétera. Ya daremos más información a partir del lunes por la noche, que es cuando subimos nuestros flyers de la siguiente conferencia, ¿no? Y por cierto, un tema muy interesante y que va de la mano con lo que estaba hablando, sobre que tiene que ver con el acondicionamiento físico de los músicos, que cada vez más se ven más problemas en lo que son el aparato musculoesquelético o el sistema nervioso, como lo hemos visto. Es un tema muy interesante, ojalá nos acompañen, sirve mucho para lo que es prevenir lesiones, acondicionar el cuerpo. Y tocar, hacer un trabajo eutónico, ¿no? Como Así es. el buen tono muscular para una ejecución relajada, digamos, en términos generales. Ya el doctor lo dirá con propiedad. Bueno, pues agradecemos nuevamente por retransmitir este programa al Instituto Sinaloense de Cultura, al Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Agradecer a nuestros amigos que se conectan y pues los esperamos el próximo domingo. Claro que sí, maestro. Hasta pronto. Hasta pronto.